invito a que te vayas al libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 16. Vamos a leer la palabra de Dios en este verso. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a ir, libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 16. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por la atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestará de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Escucha bien: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra que acabamos de leer. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Padre celestial, que acabamos de leer. Yo te pido, Padre amado, que tú cubras, Dios mío, que tú obres de manera en especial y poderosa. Atamos y reprendemos todo espíritu de las tinieblas, todo lo que se levante en contra, Dios, de este video. Padre celestial, yo te pido, Dios, que tú me ayudes a dar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, ya ustedes vieron en el verso que acabamos de leer que es un atalaya. Primero, Dios le hace un llamado a Ezequiel, bendito sea el nombre de Jesús, y le dice, gloria a Dios, que Él lo ha puesto por la atalaya a la casa de Israel. Cuando hablamos de una persona que es o será atalaya, es alguien que Dios ha posicionado en el mundo espiritual directamente para hablarle a un pueblo en general. En pocas palabras, el atalaya va a ver cosas que otra persona no ve y va a tener que corregir cosas que otra persona no corrige. Y hay algo muy importante que tenemos que poner atención, bendito sea el nombre de Jesús, y es que si la persona que es puesta por atalaya no da el mensaje tal cual tiene que darlo a la persona que se le va a dar el mensaje, la sangre de la persona que va a morir podría ser demandado por el atalaya. Quiere decir que el atalaya viene a tener una responsabilidad mayor, así casimente como el profeta. Es como le dije, lo profético y la persona que está puesta por atalaya están de la mano. ¿Por qué? Porque el atalaya también tiene visiones. El atalaya ve las cosas antes de venir. Ve qué viene para el pueblo, cuál es el mal que se está acercando. Pero imagínate que una persona puesta de parte de Dios como un atalaya no apercibe al pueblo de las cosas que están pasando. Entonces, cuando acontezca todo esto, la sangre que sea derramada será demandada por el atalaya. Por eso la función de un atalaya en el mundo espiritual es muy importante y tenemos que poner mucha atención. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué pasa cuando Dios le hace un llamado a una persona? ¿Cómo saber que Dios te está poniendo en función para que tú seas un atalaya? Quiero que me digan cómo se ve el video. Mira, cuando Dios pone a una persona como atalaya, esta persona apercibe cosas que comúnmente una persona natural no puede apercibir. Por ejemplo, un atalaya puede darse cuenta cuando alguien está viviendo una doble vida, cuando alguien es un impío, cuando alguien está en pecado. El atalaya puede discernir y darse cuenta. ¿Por qué? Porque Dios le habla y es la boca de Dios en la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo dice aquí? Aleluya. Dijo, hijo de hombre, yo te he puesto por la atalaya. Oirás pues
tú la palabra de mi boca. El atalaya tiene una virtud, bendito sea el nombre de Jesús, de que puede escuchar la voz de Dios. Las personas que tienen un llamado para ser atalaya tienen el oído espiritual abierto. Escucha muy bien. ¿Por qué? Porque aquí mismo dice que oirás pues tú la palabra de mi boca, y después dice la segunda palabra, y los amonestará de mi parte. Quiere decir que mayormente cuando el atalaya es avisado por la voz de Dios, es para amonestar, para corregir y para direccionar a un pueblo completo. Por ejemplo, un atalaya puede conocer cuando una congregación entera se ha desviado de la verdad. Aleluya. Y Dios le está hablando, ¿para qué? Para que directamente le hable a ese pueblo, para que pueda volver de nuevo al camino. Ezequiel estaba puesto por atalaya para hablarle a la casa de Israel, para corregir y para amonestar y para escuchar la voz de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero es algo muy peligroso, porque cuando una persona es llamada o es puesta para ver cosas sobrenaturales o para ver cosas mucho más allá de lo que él o ella se imagina, aleluya, cuando no da la palabra y la persona le pasa las cosas que le va a acontecer, entonces la sangre está mandada. ¿Qué significa esto? Me dirás tú, Jennifer, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si Dios está utilizando a una persona, le abre los oídos espiritual para hablarle palabra de amonestación, para hablarle a una persona que se ha desviado del camino. Por ejemplo, una persona que está en pecado, una persona que está haciendo impiedades, y Dios le dice, fulano, mira, esto está haciendo fulano, que era lo que Dios hacía con Ezequiel. Dios había plantado a Ezequiel para que le hable las cosas que estaban haciendo el pueblo de Israel oculta. Ellos sabían lo que estaban haciendo, pero entonces Dios lo levanta para que vaya delante de los impíos y le indique y le hable palabra de Dios. Si un atalaya se queda callado viendo que el impío va sobre su muerte, entonces cuando ese impío muera, la sangre será derramado sobre la persona que Dios ha puesto. Por ejemplo, ¿cómo así, Jennifer? Aleluya. Es peligroso cuando una persona escucha la voz de Dios y Dios lo está mandando algo y esa persona simplemente se queda callada, no va y da la palabra. Esto es algo muy peligroso. Por eso hay mucha gente que Dios le muestra las visiones, le muestra las revelaciones, incluso te lleva a tu ver el acontecimiento y cosas que tú dirás, pero ¿y qué es lo que está pasando? Y tú posiblemente no adviertes a esa persona. Por ejemplo, no le dices, fulano, mira, la voz de Dios me habló y me dijo esto, esto y esto. Si tú no haces esto, te va a venir esto. Aleluya. Cuando la persona, el atalaya, se dirige incluso a un pueblo, a una multitud completa, hablarle la palabra revelada de parte de Dios, y el pueblo no quiere escuchar, ya la sangre no será derramada sobre la persona que Dios utilizó para que escuche. Sobre la persona para que escuche, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, aleluya, si la persona le habló, ya no hay nada, usted está libre. Pero si la persona no habló la palabra y acontece las cosas que Dios mostró, porque muchas veces pasa así. Podríamos decir, podríamos decir, bueno, un atalaya es un profeta. Sí, también un atalaya es un profeta, porque escucha. Pero hay algo muy diferente, y es que en los tiempos antiguos ellos levantaban una torre, por eso Dios le llama atalaya. Levantaban una torre alta, 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 y en esa torre alta ponían a alguien que vea toda la proximidad, vamos a decir, del territorio o de la ciudad. Ese atalaya podía ver cada cosa, incluso para ver a distancia. Muchas veces al atalaya se le ponía como una cosa, y cuando estaba podía ver todo, podía ver si venían enemigos, escucha muy bien, podía ver si venía algún desastre natural, podía ver si estaba pasando algo en el lugar, vamos a decir como algún desorden, algún motín, algo que estaba aconteciendo en el pueblo. Él estaba arriba, por encima de todo, aleluya, y estaba mirando las cosas que estaban aconteciendo.
por debajo, aleluya. Y cuando había algo que estaba pasando, este hombre que estaba arriba de vigilante tenía que anunciarle a las autoridades, aleluya, de que algo estaba pasando. ¿Y sabe qué pasaba? Que si algo malo estaba ejerciendo alguna fuerza negativa en algún lugar, si el atalaya mira y se queda tranquilo, como que si nada está pasando, podía haber mucho desorden en el lugar. Quiere decir que él vio el peligro, inmediatamente autorizó y llamó y se le mandó respaldo de una vez. Ahora vamos a llevar el atalaya al mundo espiritual. Un atalaya en el mundo espiritual es alguien que tiene visión espiritual, es alguien que escucha palabra de Dios, cosas ocultas que están pasando, y en el mundo espiritual Dios lo lleva a ver peligros espirituales, personas que están por mal camino, posiblemente peligros que se aproximan. Entonces, cuando esta persona vuelve, esta persona tiene una autoridad de parte de Dios demandada en el mundo espiritual, que cuando habla, el pueblo completo le escucha, o muchas veces no le escucha. Esta es la diferencia del profeta. Esta es la diferencia del profeta. El profeta tiene muchas persecuciones, pero cuando el atalaya habla, la persona sabe porque algo vio. Algo va a acontecer y algo va a venir, porque todo el mundo sabe que el atalaya está por encima en una torre de todo y está anunciando de que hay peligro. Imagínate que hay en ciudades que han sustituido esto. Incluso en ciudades que cuando acontece algo muy peligroso, ellos ponen una bocina, que es una bocina de alerta. En muchas, por ejemplo, vamos a decir ciudades de países ya muy desarrollados, ellos ponen algo que suena entonces cuando las personas escuchan esto es una alerta de emergencia. En pocas palabras, el atalaya en el mundo espiritual es como una alerta de emergencia, de algo que va a acontecer. Por eso hay muchas personas que tú ves que incluso están en las redes sociales que van a anunciar algo que Dios les mostró. Por ejemplo, va a pasar un desastre en tal lugar, y en tal lugar pasa el desastre, porque la persona es un atalaya en el mundo espiritual. La persona tiene vista de águila en el mundo espiritual y está viendo los peligros, las cosas que se están aproximando, está preparado. ¿Y qué dice aquí? Gloria a Dios. ¿Y qué dice aquí en el verso 18? Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío se aperciba de su mal camino a fin de que viva. Escucha muy bien, es como vamos a decir una alerta. El impío morirá por su maldad, pero su sangre será demandada por ti. Por eso hay muchas personas, bendito sea el nombre de Jesús, que en ocasiones tienen miedo de hablar, pero Dios te ha puesto a ti para hablar. Y cuando no hablan, viene mucha demanda espiritual, vienen muchas batallas, muchas guerras. Tú ves que la persona empieza a pasarle cosas en su casa. ¿Por qué? Porque no advirtió a la persona de que algo iba a pasar. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, gloria a Dios. Me dice cosa. No, exacto, Lisandro. Lo profético no es igual que una persona atalaya. Un atalaya está para ver. Van de la mano, van de la mano. Lo profético y una persona levantada como atalaya van de la mano. ¿Por qué? Porque el atalaya ve y el profeta también ve. El profeta es boca de Dios en la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el atalaya también es boca de Dios en la tierra, es oído. Es oído, él escucha y habla lo que Dios está diciendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, el profeta tiene algo. El profeta anuncia algo que va a pasar, o también profetiza algo. El profeta tiene algo distinto, que profetiza. Por ejemplo, un profeta puede, como vamos a decir, profetizar. Aquí se pone el sol. Y aquí esto, como lo hacía lo antiguo, puede profetizar, aquí no va a caer más lluvia y no cae. Esto es un profeta, pero el atalaya no tiene el poder, vamos a decir, de profetizar, de decir, tiene que pasar esto. No, el atalaya tiene el poder de avisar algo que Dios le está anunciando que va a pasar. Le está anunciando Dios al atalaya algo que va a pasar, y él está viendo en el mundo espiritual algo que se aproxima. Es un vigilante. El atalaya no duerme. El atalaya, cuando tú estás durmiendo, él está despierto. Esto es un atalaya.
Bendito sea el nombre de Jesús. Esto es una persona que ha sido llamada, gloria a Dios, ¿para qué? Para ver mucho más allá. Bendito sea el nombre de Jesús. Por ejemplo, el atalaya puede ser que escuche la voz de Dios, pero no mire. O escucha muy bien. Escucha la voz de Dios. Por ejemplo, un atalaya puede Dios hablarle y hablarte inmediatamente. Mira, Dios me está diciendo que tú esto y esto y esto. Porque está escuchando la voz de Dios y está percibiendo a la persona. El profeta, lo profético, vamos a decir, se mueve más en una área profunda o en una área mucho más compleja que el atalaya. Porque es como, vamos a decir, pongámoslo en lo físico. El atalaya solamente se sube ahí y va a ver todo. Ve todo su panorama y tiene que avisar las cosas que va a pasar. El profeta tiene que ser alguien mucho más íntegro, mucho más escondido de parte de Dios. Aleluya. ¿Cómo así escondido, Jennifer? El profeta no todo el tiempo tiene palabra de parte de Dios. ¿Tú me entiendes? El profeta, gloria a Dios, puede irse en diferentes tipos de áreas. Por eso es que el atalaya, las atalaya y lo profético van de la mano, porque Ezequiel era un profeta, pero también era un atalaya. ¿Tú me entiendes? Era Ezequiel. Entonces, lo profético y una persona atalaya van de la mano, van muy tomados de la mano. Ahora, ¿cuál es la función del atalaya? Avisar. Avisar lo que Dios le está diciendo. La función de lo profético es profetizar sobre algo que todavía no está. Por ejemplo, el poder de profetizar de algo que tiene que establecerse. Traer del mundo espiritual algo, una palabra declarada de parte de Dios que esté conforme a la voluntad de Dios. Traerlo a nivel físico. Profetizar, por ejemplo, como Eliseo, que le dijo a la mujer que no podía tener hijos, le dijo, para el año que entra, para esta misma fecha, tú tendrás un niño en tus manos. Porque era una retribución. Y asimismo, para la fecha que iba a entrar, la mujer tenía un niño en sus manos. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, imagínate, el profeta profetiza. Tú vas a tener esto. Se cumple la palabra. Pero el atalaya ve y profetiza. ¿Tú me entiendes? No es igual que yo decir, para tal tiempo tú vas a tener un niño. Por ejemplo, yo como profeta estoy profetizando algo que todavía no está establecido. Pero la diferencia del atalaya es que Dios lo está mandando, algo que ya está aconteciendo. Escucha muy bien la diferencia. El atalaya va a anunciar algo que ya está. Porque dice, a percibir al impío de su mal camino y hacer que se devuelva de su muerte. ¿Para qué? Para que reciba vida. Quiero decir que el atalaya solamente va a anunciar algo que está pasando que todavía no se ve. Es como un peligro que ya está en lo físico, pero que no se está viendo. A diferencia de lo profético. Gloria a Dios. Son diferentes tipos de llamado. Claro que sí, Lisandra. Las personas pueden tener esos dos tipos de llamado ligados. Puede ser un atalaya y un profeta porque van los dos incluidos. Hola. Hola. Entonces van los dos incluidos. También una persona puede ser nada más profeta, pero Dios no lo ha llamado como atalaya. No lo ha llamado, por ejemplo, para dar ciertos anuncios. Pero una persona puede ser, vamos a decir, atalaya, pero no es profeta. No es profeta. Entonces, la función especial y espiritual de una persona, mire, es muy peligroso lo de un atalaya. Si esta persona, gloria a Dios, no habla la palabra que Dios le mandó a dar, esta persona corre el peligro eminente de perder su alma. El profeta, bueno, ya tú vas y profetiza y ya usted se queda tranquilo, se encarga Dios de hacer que eso se cumpla. Pero el atalaya, lo que está pasando ya está. Si no anuncia lo que está pasando para que se revele a la luz y esa persona no habla, entonces lo que va a pasar, por ejemplo, si un atalaya ve que va a haber una explosión en un lugar y no anuncia la explosión, ¿de quién va a ser la culpa? Del que vio que estaba la explosión pero no la anunció. Entonces,
Si la persona ve la cosa y no anuncia, entonces la sangre será demandada sobre la persona que vio y no dijo nada. Lo contrario, el profeta dice, bueno, aquí va a haber una explosión, se va. Todavía no está la explosión. Cuando pasa. Eso no es parte del profeta, porque es algo que ya que iba a venir o que se iba a establecer. Pero el atalaya anuncia algo que ya está. No sé si ustedes me están entendiendo o si lo estoy explicando de una mejor forma. El atalaya anuncia algo que ya está, un peligro que ya está, una persona que está en pecado, una persona que está en desobediencia. Gloria a Dios. Entonces, esto es un atalaya. Los atalayas tienen muchas visiones. Hay atalayas en la iglesia también. Tú ves que personas que empiezan a hablar palabras de Dios y de repente empiezan a salir revelaciones. ¿Por qué? Porque Dios está hablando y la persona tiene el oído abierto a la palabra que Dios está anunciando para advertir al pueblo. Por ejemplo, muchas veces hay muchos pastores, vamos a decir ¿cómo se le llama estos? Son concilios. Por ejemplo, hay 15 concilios. Y entre los 15 concilios, Dios levanta a una persona para que esta persona vea todo lo que va a pasar en cada una de esas iglesias. O sea, cada una de esas iglesias. Son 15 iglesias. Y Dios levanta un atalaya o dos atalayas. Vamos a decir así, por así decirlo. Levanta atalaya. Y los atalayas van a ver las cosas que están haciendo los pastores. Hay un pastor general que es el fundador de estas 15 iglesias, encargado o encargada de dirigir estos lugares. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿qué acontece? El atalaya de repente está en un lugar y Dios empieza a hablarle a los oídos, a decirle, mira, mi siervo, está pasando esto. Dile a mi pueblo que se arrepienta, que se devuelva de su mal camino, que haga ciertas cosas, que haga esto y esto. Y la persona que es atalaya, si no dice esto en el concilio completo y las personas no hacen lo que el atalaya está diciendo, el atalaya es librado. Lo que pase ahí no será problema del atalaya. Pero imagínate que Dios hablándole a la iglesia, entonces la iglesia, cuando la atalaya habla, la iglesia escuchó, no obedecieron, no se pierde nada, absolutamente nada. No sé si estoy perdido, pero en el momento que la atalaya no hable, la sangre de esas personas, el alma de esa persona que se pierda será sobre él. Vendrán juicios sobre esa persona porque escuchaste palabra de Dios y no anunciaste. Para que tú veas el peligro de un atalaya, el peligro de una persona que Dios levantó para que hable. El día que no hable y pasa juicio en el lugar, esa sangre es derramado hacia esa persona. Pero si esa persona habló, olvídate, ya es librado. Entonces, esta es la función de un atalaya. Si usted tiene estos síntomas, escucha la voz de Dios. Vamos a ver si usted tiene estos síntomas. Usted escucha la voz de Dios. Ve cosas no solamente en tu iglesia. Si tu iglesia está conectado con otro concilio y Dios te muestra cosas de otras iglesias, no importa de qué iglesia sea, te muestra cosas de otras personas, multitudes de personas, porque la atalaya no está para una persona. Escucha muy bien. No está para una persona, sino que un atalaya es levantado para hablarle a multitudes de personas. Puede ser que tenga diferentes tipos de visiones. No le estoy diciendo que un atalaya tiene que estar en YouTube. No, un atalaya no necesariamente tiene que estar en una cámara en YouTube hablándole a multitudes. Recuerden que nosotros estamos en esta era más tecnológica y por eso hay mucha gente que se han cogido el YouTube muy en serio. Vamos a decir que creen que le hablan que esto es lo correcto y esto no es así. Mis amados hermanos, un atalaya está en un nivel de concilio y Dios empieza a mostrarle de diferentes tipos de congregaciones, iglesias, denominaciones, pastores. Y esta persona tiene que ir y hablar esta palabra, porque escuchó la voz de Dios audible, escuchó la voz de Dios, sea orando, lo escuchó. Y la persona, Dios lo está mandando a advertir a estas personas para que se arrepientan de su mal camino. El atalaya mayormente no va a venir con respuesta bonita para ti.
Un atalaya no va a venir con respuesta bonita. Un atalaya viene a anunciar peligros, cosas, pecados que están pasando. ¿Para qué? Viene a hacer devolver al impío. O sea, directamente un atalaya va a tratar con personas que están haciendo cosas muy malas y muy oscuras y que están en el camino y son impíos. El atalaya va a ser levantado. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Gloria a Dios. Dice desde 17. Bueno, vamos desde el 18. Cuando yo diga al impío, de cierto morirá, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre será demandada de tu mano. Quiere decir que también el atalaya está para hablarle a gente del mundo, a gente que son impías, a personas que están también dentro de la iglesia, que no son personas cristianas, que son personas que están solamente dentro de la iglesia con un nombre de que son cristianos, pero no son. Entonces, el atalaya también está para anunciar al de afuera. Escucha muy bien, al de afuera, la persona que todavía no se ha arrepentido, por ejemplo, al ladrón, al asesino, al fornicario, el adúltero. Sí, el atalaya está para esto, especialmente el trabajo de un atalaya, el trabajo espiritual está afuera y está dentro también de la iglesia. Entonces es muy importante que si tú eres un atalaya y tienes estos síntomas, tú te vayas al capítulo 3 del libro de Ezequiel, verso 16, y leas y tengas mucho cuidado. Si eres una persona que Dios ha levantado como atalaya, tienes que hablar. No te puedes quedar callado. En esta ocasión, Ezequiel le estaba hablando a la casa de Israel. Le estaba hablando a la casa de Dios. A personas que conocían quién era Dios, pero que eran impíos. Eran personas malas. Gloria a Dios. Así que en este tiempo también hay gente que son atalaya. Esto todavía no ha pasado. En este tiempo hay personas así. Gloria a Dios. Por eso si tú eres un atalaya, Dios te está dando este video, dándote esta información para que tú te apercibas y veas lo importante que es el tú entender el llamado de parte de Dios que tú tienes. Es muy importante entender estos llamados. Bendito sea el nombre de Jesús. Y saber cómo tú vas a operar dentro del llamado de parte de Dios. Así que mis amados hermanos, gracias por conectarse. Hoy estuvieron un poquito callados. Gloria a Dios, gracias Guadalupe, Dios te bendiga, Gilda. Espero que le haya sido de mucha bendición. Recuerda, si Dios te manda a dar una palabra, no te quedes callado, no te quedes callada. Habla, habla la palabra, advierte a que el impío se devuelva de su mal camino. Tú serás recompensado de parte de Dios. Habla, de repente, mira. Mis amados hermanos, a veces el atalaya está viendo algo que está pasando, mis amados, sí. Es algo que ya está ahí visible. Cuando Dios le muestra a un atalaya, vamos a decir, y le habla audible, le dice, me dice, por ejemplo, Jennifer, ve y dile a fulano que se arrepienta, que se aparte de ese pecado que está haciendo, pecado de fornicación o de adulterio, cualquier pecado oculto que tenga, cualquier maldad que tenga en su corazón, y Dios le manda a decir, mira fulano, fulana, y tú escuchaste la voz de Dios, tú estás haciendo esto y esto y esto es un atalaya, señores, tú estás haciendo esto y esto y esto, tal día tú hiciste esto y esto y esto y esto. Dios le está hablando al atalaya, porque es oído y boca. Entonces Dios le advierte, le dice, mira, Dios te dice que te devuelvas. Te habla en primera persona, como que si Dios estuviera hablando. Te está diciendo, hijo, yo te he estado mirando, he estado viendo tu obra, porque así es lo que le habla Dios aquí a Ezequiel. Le está hablando de que la persona tiene que hacer justicia. Le está diciendo, hijo, yo te vi tal día haciendo esto y esto y esto. Dios, porque es Dios que está hablando. Entonces cuando Dios le habla y la persona sabe que lo está haciendo, esto es un atalaya, está advirtiendo algo que ya está. Algo que ya está pasando, pero está anunciando. ¿Por qué? Porque vio, escuchó a Dios de algún anuncio que está pasando ya entre el pueblo.
Por ejemplo, si hay un pecado de incesto en el pueblo, si hay un pecado de violación en el pueblo, vamos a decirlo así, hay un pecado de maldad, hay injusticia, ya ese mal está y Dios quiere arrancar ese mal del pueblo. O Dios quiere también advertir al impío quiere decirle algo, por ejemplo, como a la mujer adúltera, que Jesús le anunció algo que ya estaba pasando con ella y con lo que vinieron a apedrear a la mujer adúltera, para ya casi terminar. Esto es más o menos una atalaya, a diferencia de un profeta. El profeta, las cosas no están pasando y el profeta ya la vio. Vamos a decir, profetizó y se cumplió. Van de la mano, pero no son iguales. No son iguales, no son lo mismo. El profeta profetiza algo que no está. El atalaya revela algo que está oculto. ¿Escucharon bien? Esto es el atalaya. Y el atalaya no revela cosas buenas. El atalaya revela impiedades. Escucha muy bien, es muy difícil ser un atalaya. Porque él está revelando una impiedad que está ocurriendo en el lugar y está anunciando algo que para el hombre está oculto, pero para Dios no está oculto. Ezequiel era utilizado como atalaya. Ezequiel veía lo que estaba haciendo el pueblo porque ya estaba ahí. Era una impiedad que estaba oculta. Gloria a Dios. Era algo que estaba oculto, no era algo bueno, no era un anuncio bueno. La atalaya no está para anunciar cosas buenas, está para anunciar cosas malas que están pasando en el pueblo, cosas oscuras. Para esto está el atalaya. Un atalaya nunca te va a venir con una palabra. Tú estás muy prosperado y muy bendecido. Tú tienes una buena esposa y un buen carro. Para eso no está un atalaya. Un atalaya está para ir a tu matrimonio y decir, deje de ser fornicario, deje de ser adúltero. Deje, por ejemplo, de darle golpe a su mujer o deje de estar haciendo cosas malas a su esposo. Te va a anunciar impiedades que están en el secreto para ti, pero para Dios no está. Esto es un atalaya. Está mirando algo que otras personas no ven, que ya está, pero no son cosas buenas, son impiedades. ¿Por qué? Porque el atalaya está para mirar especialmente el área de los impíos, a diferencia del profeta. Un profeta te puede anunciar cosas que vienen malas y te puede anunciar cosas buenas. Por ejemplo, un profeta te puede decir, te casas este año. Un atalaya no te va a decir, tú te casas este año. Un atalaya no te lo va a decir. Un profeta te puede decir, bueno, mira, tú vas a viajar este año. Un atalaya no te va a decir, tú vas a viajar este año. No te lo va a decir. Un atalaya, por ejemplo, te puede decir, mira, tú estás en pecado. Pero a diferencia de lo profético te lo puede revelar los dos. El atalaya no está para anunciar bendición. Porque el atalaya está mostrando algo que ya está y son impiedades. No sé si ustedes me entendieron. Esto es un atalaya. Esto es un atalaya. Y va de la mano con lo profético. Sí les puedo decir que va de la mano con lo profético. Pero un atalaya, cuando va a anunciar algo, cuando por ejemplo, a mí Dios me ha utilizado como atalaya. Me ha dicho, Jennifer, ve y dile a tal y tal persona esto. Me ha mostrado impiedades de personas, pero la impiedad ya está. No es algo que viene, sino que es algo que ya está. Por ejemplo, hay profecías que todavía no se están cumpliendo en la vida de la persona. Pero cuando un atalaya te está hablando algo, es porque ya está. Exacto, Cristel. El atalaya viene para solamente corregir. Más nada. Y el atalaya está para revelar algo que ya está. Lo profético, vamos a decir, yo soy profeta, te voy a anunciar algo que no está, que no existe. Pero por la palabra, por el llamado profético que Dios me dio, Dios puede hacer posible que se cumpla. Por ejemplo, tú vas a tener un hijo. Tú vas a tener un hijo.
pues entonces, como Dios te ha llamado a ti como profeta, la palabra de Dios se cumple en la boca de un profeta. Un profeta te dice, bueno, mira, yo declaro tal cosa en el nombre de Jesús, o profetizo tal cosa en el nombre de Jesús. La cosa no está, pero el profeta anunció. Hola, Naihati, Dios te bendiga. Dios te bendiga, manita. Entonces, bendito sea el nombre de Jesús. Esto es lo profético. Anunciar algo que todavía no está. Gloria a Dios. Entonces, los atalayas están para anunciar las impiedades. Esto es un atalaya. Tiene mucha diferencia. Un profeta te puede anunciar también cosas malas, pero un atalaya solamente está para anunciarte una sola cosa, corregirte. Para esto está un atalaya en el pueblo. Así que mis amados hermanos, espero que les haya gustado. Una persona, por ejemplo, se casó, ¿verdad? Con alguien. Y esa persona se deja. Nadie supo que esa persona se casó, pero viene al evangelio y esa persona se quiere casar, pero está casado. Entonces, el atalaya que está en la iglesia de Dios, ya eso está, ¿verdad? Él está casado, pero él está buscando cómo casarse o ella está buscando cómo casarse. Entonces Dios viene y le habla al oído de la atalaya, ve y dile a fulano que él está casado, a fulana que está casada, que no se puede casar. Está anunciando una impiedad que está oculta ante los ojos del otro, pero está escondida en la persona. Entonces el atalaya va y le dice, fulano, fulana, Dios le mandó a decir que tenga cuidado, usted es una persona casada. ¿Quién se lo dijo? Dios. Entonces el atalaya le está anunciando a esa persona que tiene una intención oculta de casarse supuestamente de nuevo, siendo ya una persona unida. ¿Usted me entiende? De engañar a una persona. Entonces esto se ve como una impiedad. Entonces Dios envía al atalaya para que revele eso que otros no saben. Y la persona entonces piensa y diga, no, pero espérate, es verdad, yo soy una persona casada. Yo me voy a devolver, voy a hacer la cosa correcta. Voy a hacer la cosa correcta y ya tú libraste a esa persona que es impía. Lo devolviste de su mal camino, de un camino de muerte que estaba siguiendo, de perdición. Y la persona reflexionó porque Dios le reveló a alguien que no sabía nada, porque no se lo dicen a nadie. Todo lo que hace lo hace oculto, pecado oculto, cosas ocultas que hacen en su secreto. Nadie lo sabe y la persona se da cuenta que Dios sí lo sabe. Entonces aquí entra el temor de Dios. Por eso es muy importante los atalayas en la iglesia. Cuando en una iglesia no hay atalaya, entonces el mal está escondido, la oscuridad se esconde, las impiedades se esconden, gloria a Dios, y no es relucida afuera. O sea, la vela es escondida, guardada y no hay luz. Entonces la vela tiene que estar sacada, vamos a decir arriba, un ejemplo, para que se pueda ver las cosas tal y cual son. Y este es el atalaya. El atalaya va a sacar la vela oculta para que alumbre como tiene que alumbrar de parte de Dios. Esto es un atalaya. Léelo en el libro de Ezequiel capítulo 3. Léelo detenidamente y te vas a dar cuenta que aunque he repetido muchas cosas, gloria a Dios, vas a ver que la cosa es como se le he dicho. Atalaya a un profeta no es el mismo, pero sí van de la mano. Porque el atalaya solo está para anunciar una sola área. Y es anunciar impiedades. Porque el atalaya es levantado para hablarle a los impíos. Para revelar las impiedades. Lo profético va a manifestar algo que todavía no está. Y también va a revelar cosas que están. O sea, lo profético incluso puede ser mucho más poderoso que un atalaya. Lo profético está por encima de un atalaya. Ya lo profético es algo más profundo. Un atalaya ve el mal, es como un vigilante. Los atalayas mayormente son muy vigiladores. Un profeta no, un profeta es más, vamos a decir, de visiones y dormir. Pero un atalaya es más vigilador. No sé si ustedes me entienden.
el profeta entra directamente al mundo espiritual. El atalaya es más como que en las cosas que están más en este plano, vamos a decir, en esta dimensión natural. En lo profético es algo mucho más profundo que el atalaya. Así que, mis amados hermanos, gracias por conectarse aquí. Gloria a Dios. Yo sé que estos temas quizás no le interesen a muchas personas, pero los que están aquí son los que serán bendecidos con esta palabra de parte de Dios. Gloria a Dios. Muchas personas pueden tener, van de la mano, muy de la mano, pero un atalaya se va más al área de revelar las impiedades. Impiedades, o vamos a decir, como informaciones un poco negativas, mis amados. Como desastres que van a pasar. O sea, la atalaya se va más, ¡ay! Viene un terremoto, ¡ay! ¿Tú me entiendes? La atalaya se va más por ¡ay! Está en pecado, ¡ay! Está haciendo esto. Lo profético no. Lo profético es más profundo. Después vamos a explicar esas dos diferencias, aunque las expliqué aquí. Gloria a Dios. Así que, mis amados hermanos, vamos a orar. Gracias por conectarse aquí, mis amados. Gloria a Dios. Siempre es un placer darle una palabra de parte de Dios a cada uno de ustedes. Correcta. Un atalaya es utilizado para corregir. Exacto. Para hacer que el impío se devuelva de su mal camino. Un atalaya es un vigilante. Es que el atalaya recibe la información que ya está, pero de parte de Dios. ¿Tú me entiendes? Es como, está pasando algo malo, ¿verdad? Está pasando, por ejemplo, algo malo. El atalaya lo ve y anuncia. A diferencia del profeta, el profeta se va más profundo. Algo malo que va a acontecer, ya él lo vio hace rato. El atalaya es muy diferente. El atalaya ve una impiedad que está oculta, que no ha sido revelada, está ahí, y esa persona tiene que anunciar lo que está. ¿Ustedes me entienden? Lo que está puesto. Pero lo profético se va más profundo. Esta es la única diferencia que hay. El profeta puede profetizarte, por ejemplo, profetizo ahora en el nombre de Jesús tal y tal cosa. O Dios me dice que te profetice tal y tal cosa. O por ejemplo, Dios dice que ya no va a llover más. Esto es una profecía. O sea, te está profetizando algo. De esto se trata lo profético. Entonces, mis amados, son dos cosas muy diferentes. Algo que ya está a algo que se puede manifestar solo por la palabra del profeta.